Muy buenos días. Para mí es un gran gusto participar en este curso de control y aprovechamiento de colonias o enjambres de abejas melíferas y por tanto deseo extender mi más sincero agradecimiento a la SADER a través de la Coordinación General de Ganadería en la persona del MBZ Rodrigo Medellín Pico, subdirector y responsable del área apícola, por la gentileza de invitarme a impartir el tema 10 que contempla la implementación de medidas zoosanitarias en colonias o enjambres de abejas. El objetivo general para este tema se centra en reconocer la importancia de las medidas zoosanitarias que deben implementarse antes de introducir una colonia o enjambre capturado en un apiario de producción para prevenir y controlar la diseminación de enfermedades. Corresponde, como objetivo particular, el brindar información actualizada sobre las medidas de cuarentena de las colonias o enjambres que permitan identificar y diagnosticar las principales enfermedades apícolas. El contenido que trataremos consistirá en a. Abordar lo relativo al aislamiento temporal de colonias o enjambres. b. La identificación y diagnóstico de las principales enfermedades apícolas. Y c. La importancia del cambio de abejas reina. Antes de continuar, considero pertinente emitir la siguiente aclaración importante. El desarrollo de los subtemas que aquí se presentan forman parte de la contribución derivada de la experiencia que a través de los años hemos adquirido diversos profesionales, técnicos, apicultores, instituciones y organismos inmersos en esta importante actividad, misma que tiene como fin rescatar enjambres y colonias silvestres, esto con el propósito de salvaguardar en lo posible su sobrevivencia y con ello evitar la pérdida de estos importantes eslabones del equilibrio ecosistémico en nuestro país. Por lo anterior, extiendo un sincero reconocimiento y agradecimiento a mis compañeros que forman parte de Abeja Negra SOS, al MBZ Carlos Robles Ríos, a Abejas de Barrio, a la Unión Ganadera Apícola Nacional, a la ANBEA, al Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana de la SADER, al Grupo ASCBET, a la FES Cuautitlán y a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Ciudad Universitaria por aportar sus valiosos conocimientos y o imágenes para ilustrar los conceptos incluidos en esta unidad temática 10. Entonces, con el propósito de abordar lo concerniente al aislamiento temporal de colonias o enjambres, comenzaremos por construir una definición del concepto de aislamiento temporal, mismo que si bien para el caso del curso y tema que aquí se expone no se encuentra estrictamente citado o referido en la Ley Federal de Sanidad Animal y su reglamento, a partir de algunos capítulos y artículos contenidos en dichos documentos, se pueden considerar algunas palabras clave para estructurar la siguiente definición, la cual se concibe como el procedimiento en el que los núcleos o colmenas que contienen enjambres o colonias silvestres rescatadas se instalan en lugares transitorios, impidiendo su movilización para evitar la transmisión de enfermedades a las colonias ya establecidas en los apiarios que serán su destino definitivo. Aquí es pertinente considerar que biológicamente las abejas se desplazan libremente con fines reproductivos, de evasión o para obtener sus recursos y por ende no se pueden mantener confinadas o encerradas en sus colmenas. Esto a diferencia de lo que ocurre con otros animales domésticos que se mantienen en sitios controlados, tales como establos, naves, jaulas, corrales, etc., donde sí se puede aplicar una cuarentena total. Para los asistentes que desconocen aspectos biológicos de las abejas, así como sobre su manejo, es necesario responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se transmiten las enfermedades en las abejas? Como respuesta, tenemos dos procesos fundamentales.
El primero se relaciona con sus propias cuestiones naturales o biológicas y el segundo por las malas prácticas de manejo de colmenas. Pues vamos describiendo por partes. ¿A qué nos referimos con cuestiones naturales en las abejas? Pues bien, serían aquellas circunstancias que pueden ocurrir al rescatar enjambres o colonias cuando se introducen directamente o de manera definitiva a un apiario sin pasar por el aislamiento temporal. Tal es el caso del comportamiento conocido como deriva, el cual se refiere a la desorientación que por diversos motivos puede ocurrir cuando las abejas, al salir a sus vuelos de forrajeo, que significa el recolectar recursos en campo, regresan, pero se introducen en una colmena que no corresponde a la de su origen. El pillaje es otro comportamiento que se caracteriza por el robo que realizan algunas abejas de determinadas colmenas, esto para obtener la miel que se encuentra almacenada en otra colmena, y ocurre porque las colonias de abejas pilladoras no almacenaron las reservas necesarias para los periodos de escasez. En tercer lugar, resaltaremos el papel que juegan los zánganos, individuos que, al ser criados en época de abundancia de recursos, tienen la libertad de ingresar a cualquier colmena, por lo que funcionan como portadores de patógenos o parásitos. En conclusión, en estos tres ejemplos, las abejas fungen como vehículos transmisores o diseminadores de agentes causantes de enfermedades. Y ya cuando las abejas, por cualquiera de las circunstancias mencionadas anteriormente, se introducen en una colmena poblada, desde el simple hecho de mantener contacto directo o corporal continuo con otras abejas adultas, o bien por medio del intercambio de alimento vía contacto bucal entre ellas, también llamado trofalaxia, se transmiten y diseminan enfermedades. Por otro lado, algo parecido ocurre cuando las abejas adultas nodrizas alimentan a las crías, a las cuales les pueden transferir agentes patógenos. Por lo que toca al manejo, específicamente a la ejecución de malas prácticas, mencionaré, por ejemplo, los casos en los que se unifiquen enjambres rescatados con abejas de colmenas en producción, de tal forma que las abejas de los enjambres pueden portar algún tipo de patógeno y transmitirlo a las abejas con las que se unificaron. Situación similar puede ocurrir cuando se rescatan colonias y algunos panales trasegados se introducen a diferentes colmenas pobladas, o bien cuando las colonias completas trasegadas se fusionan con colmenas en producción. Pudiéramos ir más allá, y quizás menos probable, pero que merece ser comentado. Por ejemplo, a la inversa, cuando con el fin de fortalecer enjambres o colonias rescatadas, introducimos panales con abejas adultas y crías en diferentes etapas de desarrollo, sometiendo a ambas poblaciones al riesgo de adquirir nuevos patógenos. Merece enseguida abordar la pregunta: ¿qué hacer después de que se capturó un enjambre o una colonia? En este sentido, emitimos las siguientes recomendaciones para evitar estrés o daños a las abejas en lo que se procede a instalarlas en un apiario temporal. Iniciaremos con la sugerencia de agilizar la movilización de las colonias o enjambres aprovechados hacia el sitio de aislamiento temporal, evitando mantener a las abejas confinadas por periodos mayores a 24 horas, ya que pueden deshidratarse, acalorarse y hasta ahogarse. En segundo lugar, cuando se transporten las colonias o enjambres capturados, las abejas se mantendrán en lugares aislados por cualquier riesgo de escape, así como en sitios frescos, ventilados, tranquilos y sin corrientes de aire. Asimismo, no exponerlos al sol directo o a altas temperaturas. Todo lo anterior
de manera equivalente a las indicaciones que se implementan para el transporte de colmenas pobladas, núcleos o de abejas reina. En tercer lugar, en caso de que se registren temperaturas altas durante el transporte, conviene refrescar o rehidratar a las abejas rociándoles agua limpia a través de un atomizador. Por último, las abejas rescatadas deberán mantenerse alejadas de cualquier tipo de sustancia tóxica durante el transporte. Arribo de enjambres o colonias al sitio de aislamiento temporal. Al llegar al sitio temporal de aislamiento, es muy recomendable generar un formato a manera de bitácora de ingreso. Hago la aclaración que presento un ejemplo con fines de dar a conocer algunos puntos, tales como el registro de origen, manejos y destino de las colonias y enjambres capturados, que pudieran ser útiles a futuro para construir y completar un historial de trazabilidad. Lo anterior si es que se pretendiera incluir a estas abejas en los registros de colmenas de apiarios en producción para obtener el reconocimiento en buenas prácticas pecuarias de producción. Como puede observarse, iniciamos con recabar datos de la fecha de captura, la hora y el tipo de material biológico, a saber, enjambre o colonia. Igualmente, se establecerá la ubicación del material biológico rescatado, definiendo el estado, municipio, localidad y, de ser posible, la georreferenciación. Se indicará quiénes fueron los responsables del rescate, ya sea el Honorable Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, algún particular o agrupación y organismo que interviene. Se indicará si se capturó a la abeja reina al momento, así como la fecha de reemplazo posterior, informando los datos del proveedor. Se proporcionará la ubicación del apiario de aislamiento temporal, el estado, municipio, localidad y, de ser posible, también la georreferenciación. Se asignará un número a la colmena o al núcleo y se definirá si se alimentó o no con algún producto en especial o solo con jarabe de azúcar. Por lo que corresponde a la inspección de enfermedades, se definirá si se observan signos en crías y de cuál o cuáles se sospecha, así como signos de posibles enfermedades en adultas. De ser posible, se podrán observar ácaros varroa o abejas con alas deformes, o en su defecto, se podrá indicar algunos signos anormales observados correspondientes a cualquier otra condición, mencionando si se sospecha de algo. Se reportará si se observa alguna plaga, tal como las polillas de la cera, el pequeño escarabajo u otra, indicando cuál. Se establecerá si se recolectaron y enviaron muestras a un laboratorio y a cuál. Al recibir los resultados, se asentará la información correspondiente a los niveles de infestación con varroa, de la presencia de Bairymorpha con el número de esporas encontradas y de la presencia de acariosis traqueal con el porcentaje de infestación reportado, así como si se pudo corroborar alguna otra condición o enfermedad. Finalmente, se asentarán datos del apiario de destino, indicando el nombre del apiario o propietario y su ubicación y, en caso de estar registrado, el número de UPP. Para facilitar las revisiones de las colonias silvestres y enjambres rescatados, así como para desocupar, en su caso, los portanúcleos, es necesario pasar los panales trasegados con todo y sus abejas, al igual que las abejas de los enjambres, a una cámara de cría o caja núcleo. Si fuera necesario, en función de la baja población que pudiera encontrarse en una colonia o enjambre capturado, se recomienda colocar una tabla de triply para concentrar la población en un lado de la cámara de cría. Ahora bien, en cualquiera de los casos, es fundamental buscar a la abeja reina.
si es que no se encontró al momento del rescate, para sacrificarla, tal y como se indica en la NOM 002 SACGAN 2016, para dejar a la colonia huérfana durante 24 horas. Enseguida, se deberá administrar alimento energético, de preferencia en un alimentador interno, así como reducir el tamaño de la piquera si es que la población de abejas y crías es baja, ello para evitar la entrada o ataque de algún depredador. Pasadas 24 horas de orfandad, deberemos introducir una nueva abeja reina, preferentemente obtenida de un criadero certificado. Otra de las preguntas que normalmente nos planteamos casi de manera obligada se refiere a cuánto tiempo permanecerían las abejas en aislamiento temporal. A reserva de la opinión que pudieran emitir las autoridades en materia de salud animal, podría ser que el tiempo dependa de que se proceda a la recolección y envío de muestras a un laboratorio oficial, certificado o a una institución reconocida o autorizada para emitir un diagnóstico de al menos las principales enfermedades mencionadas en la NOM 002 SACGAN 2016, así como del tiempo que se obtengan los respectivos resultados. Por lo anterior, ya podemos pasar al siguiente subtema. Identificación y diagnóstico de las principales enfermedades apícolas. En este subtema hablaremos de la recolección de muestras para determinar los niveles de infestación con Varroa destructor, de infestación con Acarapis woodi y de infección por Bairimorpha sp, que corresponden a las diferentes especies conocidas que afectan a las abejas Apis mellifera, haciendo la aclaración que este último microorganismo era conocido como Nosema sp. En estos casos, tomamos como fuente de información la NOM 001 SO 1994, modificada el 28 de diciembre de 2005, la NOM 002 SACGAN 2016 y la NOM 056 SO 1995, así como el Manual de Obtención y Envío de Muestras para el Diagnóstico de Enfermedades de las Abejas, publicado por Senacica. Con el fin de obtener un certificado con validez oficial, la o las muestras deberán ser obtenidas por un médico veterinario oficial o un médico veterinario responsable autorizado en el área de abejas. Para lo conducente, las muestras consistirán en abejas adultas recolectadas de los panales centrales y laterales de la cámara de cría y de abejas que se encuentren debajo del techo interno de la colmena. Las abejas recolectadas se depositarán en envases de plástico con capacidad de 90 a 100 mililitros, con abertura de boca ancha y tapa de rosca, prellenados a 3/4 partes de su capacidad con alcohol al 70%. Por lo general, los envases de 100 mililitros pueden contener en promedio 250 abejas, cantidad suficiente para el diagnóstico de las enfermedades antes mencionadas y donde la literatura recomienda la obtención de entre 200 y 300 abejas adultas, sobre todo para el diagnóstico de los niveles de infestación de Varroa. Cada muestra deberá estar identificada con una papeleta que se introducirá en el envase y se anotará con lápiz el nombre, dirección y teléfono del propietario, el nombre del apiario, su ubicación y número de colmena, la fecha de colecta y el nombre de quien recolectó la muestra. Conviene externamente tener identificada la muestra con los mismos datos escritos en una cinta adherible tipo masking tape con un plumón de tinta indeleble, evitando así que el alcohol se derrame y borre la información. ¿A dónde se remitirán las muestras? El laboratorio oficial que realiza las pruebas diagnósticas antes mencionadas es el CENAPA,
que corresponde al Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal de Senacica, ubicado en el municipio de Jiutepec, Morelos. De no requerirse un diagnóstico oficial, podrían enviarse a instituciones de confianza, tales como universidades o institutos de investigación. Como se mencionó anteriormente, uno de los patógenos que se deben monitorear para obtener un diagnóstico oficial es sobre los niveles de infestación con el ácaro Varroa destructor, el cual hoy por hoy sigue siendo el principal problema para las abejas y por ende para la apicultura mundial y nacional. Este parásito externo de las abejas Apis mellifera infesta a las crías para reproducirse y utiliza a las abejas adultas para transportarse. Los efectos negativos para las abejas radican en que es un agente que las inmunodeprime y transmite patógenos, dentro de los cuales destacan diferentes virus, mismos que pueden contribuir a que las colonias se debiliten hasta llegar a colapsar. Uno de los virus, que es conocido como el virus de las alas deformes, no solo causa ese tipo de daños en las abejas, sino que también causa otros problemas como la reducción del tamaño del abdomen y bajo peso, situaciones que evidentemente impiden a las abejas realizar sus actividades normales. El conjunto de daños provoca repercusiones negativas, sobre todo en la producción de miel, ello cuando los niveles superan el 5% de infestación en las abejas adultas. El diagnóstico oficial para determinar no solo la presencia del ácaro Varroa, sino también los niveles de infestación en una colonia es la prueba de David de Jong, que consiste en realizar un lavado de abejas adultas con alcohol al 70%. El resultado esperado es obtener un nivel de infestación menor o igual al 5%. Incluso con este diagnóstico oficial se tramita, entre otras, la constancia de niveles de infestación con el fin de contar con la autorización para movilizar colmenas o para obtener el reconocimiento en buenas prácticas de producción. Otro de los patógenos que se diagnostican en las abejas adultas para los fines anteriormente mencionados es el ácaro interno microscópico llamado Acarapis woodi. Este ácaro se aloja en los sacos aéreos del tórax o particularmente en los principales troncos traqueales encargados de la oxigenación de los músculos del tórax. Esta situación ocasiona que la respiración se vea bloqueada, causando debilidad para las abejas y la imposibilidad para volar. Para confirmar la infestación en las abejas de una muestra y determinar el porcentaje de infestación, se realiza una disección en el tórax de cada una de ellas para exponer el primer par de tráqueas torácicas y visualizar la presencia del ácaro y sus descendientes. El resultado que se espera consiste en obtener una infestación menor al 30% por colonia. El último patógeno que marca la normatividad para diagnosticar es el que, como antes les comenté, se conocía como nosema, del cual se identificaban dos especies, Apis y Cerane. Desde hace algunos años, este microorganismo fue renombrado como Bairymorpha, conservando las especies de Apis y Cerane. Ambos microorganismos pertenecen al reino de los hongos en la clase Microsporidia y afectan a las abejas adultas de Apis mellifera y Apis cerana, encontrándose a Bairymorpha cerane más frecuentemente afectando a las abejas Apis mellifera. Estos microorganismos infectan y destruyen principalmente las células del ventrículo, alterando los procesos de digestión y absorción de nutrientes. En antaño, con Nosema apis, se presentaban signos de diarrea e incapacidad para volar en las abejas,
pero con el paso del tiempo, al presentarse casos de la entonces Nosema cerane, se presentaba la evasión abrupta de las abejas de las colonias afectadas. Con el fin de diagnosticar la presencia de bairimorfosis en el laboratorio, se realiza la disección de abdómenes de abejas adultas de cada muestra. Lo anterior nos permite visualizar y contar a través de un microscopio compuesto la presencia de esporas. No obstante, las esporas no determinan a este nivel la diferencia entre Bairimorpha apis y Bairimorpha cerane, por lo que se tiene que recurrir a un análisis molecular. El resultado esperado es obtener un nivel de infección de 5 millones o menos de esporas por abeja para tramitar el certificado de movilización o, en su caso, el reconocimiento en buenas prácticas de producción. A pesar de que las anteriores enfermedades son las oficialmente necesarias de diagnosticar, al menos es importante reconocer algunas otras enfermedades o, en su caso, signos que nos hagan sospechar de la presencia de otras enfermedades que principalmente afecten a las crías de las abejas. Esto porque es más fácil detectar signos en esta etapa de vida que en la de adultas. Por lo anterior, es recomendable tomar nota de signos de enfermedades en las crías, como la loque americana, la loque europea, la cría de cal y la cría saxiforme. En el caso de plagas, el encontrar escarabajos y sus larvas sería de utilidad también para determinar la distribución que ha alcanzado el pequeño escarabajo de las colmenas. Otras anormalidades que quizás nos orienten a identificar enfermedades virales o envenenamientos en abejas permitirían igualmente generar información sobre la prevalencia de este tipo de enfermedades y de los casos de aplicación de pesticidas en el campo. Entre los signos más destacables se encuentran la incapacidad de las abejas para volar, la deformidad de las alas y el abdomen, la pigmentación negra en todo su cuerpo junto con la pérdida de vellosidades e igualmente la ejecución de movimientos erráticos conjuntamente con la observación de la presencia de abejas muertas dentro o fuera de las colmenas en una cantidad mayor de lo que ocurre en las enfermedades virales. Finalmente, una vez recabados los datos observados en nuestras hojas de registro y teniendo resultados satisfactorios de las pruebas de laboratorio, podremos integrar los enjambres y colonias rescatadas a su destino definitivo, teniendo así la seguridad de que no estaremos contribuyendo a la diseminación de enfermedades. En caso de tener alguna de las enfermedades básicas reportadas como positivas, superando lo que la normatividad establece, entonces se tendrán que implementar medidas de control. Tal como lo marca el contenido de este curso, en cuanto al tema 10, el último subtema a considerar es el de la importancia del cambio de abejas reina. ¿Qué disposición legal regula esta actividad? De nueva cuenta, se toma en consideración la NOM 002-SAC-GAN 2016, la cual, en su numeral 4.4, establece que los apicultores deben realizar el cambio de abejas reina de cada colmena cuando menos una vez al año, sustituyéndola por otra de origen europeo o seleccionada, mejorada genéticamente y marcada conforme al Código Internacional de Colores. ¿Qué ventajas representa el reemplazo de abejas reina? En primer lugar, se están sustituyendo por abejas reina jóvenes y ellas, por naturaleza, expresarán mayor prolificidad que las reinas viejas. Y esto es lógico,
Tan solo en los animales domésticos, la juventud de una madre representará mayor fortaleza para ella, con el consecuente mejor desarrollo de las crías, ocurriendo lo contrario en madres viejas. En el caso de las abejas reina jóvenes, esa mayor prolificidad se refiere al incremento en la cantidad de crías de obreras y zánganos, así como de abejas adultas, reduciendo la probabilidad de un pronto reemplazo natural de la reina y estimulando el cambio generacional de la progenie, con lo que se avanza en el mejoramiento genético controlado al promover una mayor producción de miel y otros derivados de la colmena, así como aumentar la resistencia a enfermedades, disminuir la defensividad y disminuir la tendencia a encambrar. Todo lo anterior se sintetiza en obtener abejas más productivas, saludables y, por qué no decirlo, también más manejables. Si quisiéramos resumir en un diagrama de pasos o flujo todos los subtemas expuestos, podríamos ilustrar la secuencia de actividades que se desarrollarían desde que se inicia con el rescate de un enjambre o colonia, con la recuperación inmediata o la no recuperación inmediata de la abeja reina. Por ejemplo, vamos por el lado izquierdo y posteriormente por el centro del diagrama. Si se identifica la abeja reina del enjambre o la colonia al momento de la captura, se debe eliminar, mientras las abejas se confinan en un portanúcleos y se trasladan al sitio de aislamiento temporal, donde se podrían mantener en un núcleo colmena. Es en este sitio donde se tomarán las muestras para el diagnóstico de enfermedades y se les proporcionará alimentación. 24 horas después se introducirá la reina comercial. Pasados algunos días se verificará la liberación de la reina, así como el inicio y la calidad de su postura. En tanto, estaremos recibiendo los resultados del laboratorio de patología, en los cuales, específicamente para el caso de Varroa, se implementará un tratamiento autorizado para su control. Ello cuando los niveles de infestación superen el 5%. Y ya con una constancia de tratamiento, las abejas se podrán trasladar a su destino definitivo. Cabe aclarar que podríamos ahorrar al menos un día si es que se localiza a la reina al momento del rescate, para poder avanzar con el movimiento de las abejas al apiario definitivo. En el otro sentido, cuando no se localice a la reina al momento del rescate, las abejas se trasladarán al sitio de aislamiento temporal y en 1 o más días después, dependiendo de la disponibilidad de tiempo de los rescatistas, se tendrá que identificar a la abeja reina para sacrificarla, y 24 horas después se sustituirá por la reina nueva. Cabe aclarar que el traslado de las abejas rescatadas, sea enjambre o colonia, igualmente por facilidad de manejo, es recomendable hacerlo por medio de un portanúcleo y a su arribo en el sitio temporal podrían transferirse las abejas y en su caso los panales trasegados a una cámara de cría de una colmena o a un núcleo, con lo que se puede ya seguir con el mismo procedimiento comentado desde la evaluación de la liberación de la abeja reina hasta el traslado de las abejas al apiario definitivo. Para finalizar mi participación, enlisto las referencias más importantes que soportan el tema expuesto. A continuación, con mucho gusto, les proporciono mis datos en caso de que existan dudas o también para generar más y mejores ideas que se incluyan en el protocolo de manejo de colonias y enjambres rescatados. Por mi parte, no me queda más que decirles mil gracias por su atención.